una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. ANSAFE y otros gremios están pidiendo reapertura de paritaria, que es lo que quieren, adelantar los tramos. Dicen, estamos ahí empatando con la inflación. Lo vamos a hablar con el flamante secretario general de ANSAFE provincial, Rodrigo Alonso. Y también un tema que ha causado sensación en esta semana, terapias de reconversión gay. Sí, existen, aunque usted no lo crea, como decía ese programa americano de la década del 80. No solo que existen, sino que han tenido que ir a pedir que se impugne de alguna manera en el Colegio de Psicólogos de Santa Fe con una resolución. Le vamos a contar de qué se trata. Arrancamos el programa. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Bueno, vamos a hablar de política. En este caso, como decíamos, un tema que conmocionó, llama la atención, sorprende. Terapias de reconversión gay. Una persona en la ciudad de Santa Fe recurrió a un estudio jurídico, decir, a mí me pasó esto, fue violento, vamos al colegio de psicólogos a plantear esta situación porque no puede ser. Eso lo vamos a hablar con la doctora Espina. Gracias por venir. ¿Cómo te va, Paula? Mariano, muchas gracias por el lugar. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo surge este tema de ir al colegio de psicólogos a plantearle una impugnación o qué es lo que han pedido con respecto a estas terapias? Bien, bueno, Gastón es un joven de aquí de la ciudad de Santa Fe. Él ahora tiene ya 37 años, pero cuando tenía entre 20 y 21 años, él asistía a un psicólogo que era de la ciudad de Rosario, pero que lo atendía acá en la ciudad de Santa Fe. Él acudió al psicólogo como acude cualquier persona, no es que fue particularmente por su orientación sexual, es una persona gay. Y bueno, este psicólogo, ¿no?, empezó a introducirlo en lo que hoy se conoce como las terapias de conversión gay. ¿En qué consistía esto? Esto consistía en partir, por un lado, de que la homosexualidad, ¿no?, era una desviación, era una enfermedad, era algo, ¿no es cierto?, que estaba mal y por lo tanto había que curar, y entonces empezó a introducir, ¿no?, toda una serie de prácticas o métodos, como por ejemplo dejar de escuchar la música que le escuchaba, dejar de vestirse de cierta forma, hablar de cierta forma, alejarse de sus amistades, de todo lo que, digamos, podía significar desde la perspectiva de este psicólogo el mundo gay. Claro, cambiar sus conductas para en lo que él entendía que había que reconducir. Tal cual. También le proponía que tenga contactos con mujeres heterosexuales más allá de su deseo, de que se rodee, de varones heterosexuales. Todo esto también implicando en el marco de la terapia muchos discursos, digamos, también más del orden religioso y confesional, ¿no?, donde estas cosas se iban como mezclando. Gastón, digamos, también era una persona en ese momento muy creyente y también activista de la Iglesia Católica, por lo cual, digo, todas estas cuestiones le causaron mucho daño. Además, este psicólogo
lo vinculó, ¿no?, con una serie de organizaciones internacionales que organizaban retiros. Él participó de campamentos. Retiros de reconversión gay también. Sí, él cuenta, por ejemplo, que asistió a un campamento en Córdoba donde había cientos, digamos, de jóvenes y adolescentes, un campamento de 10 días, donde participaban especialistas, psiquiatras, psicólogos, y donde, bueno, justamente lo que se proponía era la conversión, ¿no es cierto?, de la homosexualidad. Esto, bueno, produjo un daño muy grave, ¿no es cierto?, en Gastón. Y no solo digo en Gastón, porque después cuando llega el caso al estudio uno se pone a investigar y se empieza, bueno, a dar cuenta de que esto en realidad es un problema, digamos, sistemático y una forma, digamos, histórica de discriminación y de violencia contra las personas LGBT, lo cual, digo, está como bastante invisible. Entonces, bueno, nos pareció muy importante esto de poder darle visibilidad a este problema que es muy grave y sobre todo, como digo, no es que fue un hecho aislado de este psicólogo, sino que además de un psicólogo en red con otras organizaciones, con otros profesionales. Digo, esto es una economía delictiva, organizada, que causa mucho sufrimiento a muchas personas, digamos, alrededor del mundo. Hay un informe de Naciones Unidas que salió en el año 2020, donde se indaga sobre, bueno, la realidad de estas prácticas en todo el mundo, y allí se referencia, ¿no?, cómo esto tiene graves consecuencias físicas, psicológicas, sociales, e incluso en muchos casos las personas llegan hasta el suicidio, porque estas terapias, ¿no?, parten de implantar un odio, una aversión, ¿no?, en la persona. Una culpabilidad por, digamos, lo que se ven interpelados como responsables de esa desviación, una cosa así. Tal cual, la orientación sexual o la identidad de género, digo, desde esta perspectiva, en vez de ser vista como tiene que ser, como parte de la identidad y de la dignidad de esa persona, ¿no?, es visto como algo que se puede expropiar, claro, que se puede, ¿no es cierto?, corregir. Entonces eso, bueno, lleva a que las personas generen un auto-odio, ¿no?, sobre sí mismas. Por eso, bueno, la primera definición que tomamos, ya que también este profesional seguía ejerciendo, porque esto también, digo, es muy importante y es valioso sobre todo para rescatar, sobre todo, digo, la actitud de Gastón. O sea, por un lado, digo, no solo la valentía, claro, de contar su historia, sino además, digo, de avanzar. Y la determinación de avanzar. No tanto y solo por él, sino sobre todo porque otras personas no sufran lo mismo. Claro, ustedes fueron al Colegio de Psicólogos de Santa Fe a pedir ¿qué cosa? Bueno, ahí presentamos una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, pidiendo, bueno, que se apliquen las sanciones disciplinarias que correspondan contra este profesional. Hubo una resolución ya, ¿qué dijo esa resolución? Y lo otro que también pedíamos ahí es que desde el Colegio de Psicólogos se desarrollen políticas integrales, claro, para prevenir y abordar esta temática. Hubo una resolución, nosotros presentamos esta denuncia en diciembre del 2020 y este 28 de junio, o sea, casi un año y medio después, obtuvimos esta resolución por parte del Tribunal de Ética. ¿Qué dice? Dice que en relación, bueno, a este psicólogo los hechos se encuentran prescriptos, ya que el tribunal solo puede expedirse respecto de acciones que sucedieron con 2 años, digamos, de anterioridad, o sea, por la reglamentación, digamos, del tribunal, pero, sin embargo, algo que nosotros destacamos y que nos parece muy valioso, reconoce que este tipo de terapias de conversión constituyen un trato denigrante, humillante en sí mismo, que constituyen una forma de discriminación y un trato vejatorio, y que por lo cual cualquier práctica o intento de llevar adelante, ya sea de forma total o parcial, este tipo de terapia por parte, digamos, de un profesional, se encuentra prohibido, claro, y está sancionado. Constituye, digamos, una falta grave. En el mismo sentido, también lo que hace el Colegio de Psicólogos es instituir al directorio para que asuma un posicionamiento, ¿no es cierto?, público institucional en relación a esta temática, para que se capacite al resto de los colegiados, para que se establezcan también mecanismos de denuncia, sanción, prevención de este tipo de hechos. Así, claro, que, bueno, en ese sentido, digamos, consideramos que es bastante alentador y reparador, digamos, esto de bueno, tal vez poder, claro, pensar que aquí en adelante otras personas que estén pasando o que hayan pasado lo mismo también puedan recibir algún tipo de respuesta. También hicimos una denuncia al INADI, le hicimos también hace más de un año, todavía no salió el dictamen,
estamos esperando, porque bueno, nos parece también importante que el Estado Nacional, digamos, pueda expedirse sobre esta temática. Claro, porque estas terapias se siguen dictando, sigue habiendo gente que vende, porque esto también se paga por este servicio, supongo, sí, de reconversión gay, sí, hoy en la actualidad. Sí. Así. Como bien vos decís. Sí, y a ver, muchas veces, digo, al cambiar tal vez los marcos normativos y por ahí digo, ir cambiando los estándares de lo políticamente correcto, digo, bueno, muchas veces se reciclan o, ¿no? De algún modo cambian se camuflan, se esconden, ¿no? Pero no termina siendo una estafa, digo, esto de pensar que con una terapia se puede reconvertir el deseo. Bueno, acá hay varias cosas. ¿Por qué entonces decimos que esto es contrario a la ética profesional? Una de las cuestiones tiene, bueno, que ver justamente con eso, con que los psicólogos y las psicólogas no pueden, digo, aplicar tratamientos o técnicas que no estén avaladas científicamente. Entonces, digo, actualmente todos los estudios y todas las ciencias plantean, digo, a la orientación sexual y a la identidad de género como una cuestión de la identidad y la dignidad de las personas. Y no hay, digo, ningún aval científico que establezca que la homosexualidad, digamos, es una patología, ni que tampoco existen técnicas o procedimientos para cambiar la orientación o la identidad sexual de una persona. Entonces, este tipo de prácticas, en realidad, lo que hacen, bueno, es producir esto, ¿no? Una gran represión, ¿no? Sobre la persona con todos los daños que esto implica. De hecho, bueno, hay alguna jurisprudencia en Estados Unidos, donde justamente una serie de organizaciones que prometían este tipo de servicios se las termina sancionando por publicidad engañosa y por estafa, por ofrecernos ciertos servicios de imposible, ¿no es cierto?, cumplimiento. Claro, ¿ustedes van a terminar acá con esto o puede tener una instancia judicial, teniendo en cuenta que ha pasado mucho tiempo también y no sé la voluntad de Gastón en este caso, si continuar en otro ámbito esta situación? Para nosotros era importante, dado esto, ¿no?, que ya pasaron más de 15 años, en un primer lugar, obtener un posicionamiento claro. Por parte del Colegio de Psicólogos y también por parte del INADI. Una vez que tengamos eso, nosotros también lo que le estamos pidiendo al INADI es que se expida sobre si considera que este tipo de prácticas pueden constituir, además de discriminación, en ciertos casos formas de tortura o no, si pueden ser considerados o no crímenes de lesa humanidad, porque eso, bueno, ya implica la posibilidad de conversar sobre otras cuestiones, digo, en términos de prescripción y de acciones civiles o penales que pueden emprenderse. Como todos los tipos de situaciones que uno acompaña en estos casos, también la ética como abogada, siempre sobre todo cuidar a la persona, evitarla, litigios por ahí que puedan perjudicarla en lo económico o que puedan implicar una revictimización innecesaria. Por eso es como que hasta ahora y sobre todo por el paso del tiempo, apostamos más a este tipo de estrategias, lo cual también ha sido para él muy reparador y muy importante, ¿no? Porque para una persona que durante mucho tiempo, digo, se la ha avergonzado y se le ha cuestionado, ¿no?, como su identidad misma, bueno, de pronto este reconocimiento por parte del Colegio de Profesionales, de impugnación de estas prácticas. Bueno, hace unos días, por ejemplo, también nos recibió la ministra de Género de la provincia, que también Florencia Marinaro, quien también se comprometió a trabajar en el abordaje de esta temática. Muchas también organizaciones e instituciones que fueron manifestando su apoyo. Bueno, los mismos medios de comunicación que también se solidarizaron muchísimo. La verdad es que fueron muy importantes para Gastón y nosotros también esperamos que puedan ser importantes para otras personas que han atravesado lo mismo, para que puedan contarlo, para que puedan pedir ayuda. Eso también es importante decir. Hoy existen dispositivos a los cuales una persona que sufre este tipo de terapia puede acudir. Está la Consejería en Diversidad Sexual del Ministerio de Género de la provincia. Bueno, acá en la Municipalidad de Santa Fe está la Dirección de Género, bueno, en otras localidades también. Entonces, bueno, nos parece importante eso, porque digo, bueno, este fue un primer caso, el de Gastón, hace 15 años, pero bueno, creemos que a medida que puedan ir identificándose otras situaciones, tal vez se pueda pensar en otras estrategias jurídicas también más colectivas, porque entendemos eso, que no fue un hecho aislado. Paula, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias, Mariano. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya venimos para seguir hablando de política. Diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Cada mañana, desde las 9, Informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. La inflación hace estragos y todos ya lo sabemos, y quienes de alguna manera tienen la responsabilidad de hacer lo que dijo el presidente, que las paritarias sean el lugar donde los salarios le ganen a la inflación, son los sindicalistas. Y en Santa Fe, ANSAFE ha tomado la punta, algunos otros sindicatos también lo han hecho público, pero ya he hecho una presentación, están pidiendo... ¿Qué cosa, Rodrigo Alonso? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Bien, gracias. ¿Qué están pidiendo y lo han presentado formalmente ya ante el Ministerio de Trabajo? Bueno, lo que estamos pidiendo es la convocatoria urgente al ámbito paritario para discutir un eje que es el salario y otro eje que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Nosotros estamos muy preocupados porque vemos que hay una situación económica que influye en el poder adquisitivo del salario y que el gobierno de la provincia parece que esto no lo está leyendo y no nos está convocando a la paritaria, y nosotros creemos que ese acuerdo del mes de marzo se tiene que revisar porque fue discutido en un contexto económico determinado y ahora hay otro contexto económico. Números concretos. Tuvimos un 22% de aumento en marzo, un 8% en mayo, un 30% de inflación. El IPC de los primeros 5 meses da prácticamente un 30% de inflación. Por lo tanto, hay un empate. A partir de junio, vamos ahora a estos próximos días de julio, se va a conocer el índice de inflación de junio. Bueno, ese porcentaje va a ser lo que ya empezamos a perder los trabajadores. Creemos, no como dice la ministra, que esto está bien, lo que creemos es que la situación salarial es preocupante y que el gobierno de la provincia tiene que convocar al ámbito paritario a discutirlo. Una salida sería, obviamente en esa mesa de discusión, adelantar los tramos, por ejemplo. Por supuesto. A ver, ante este pedido hay dos datos que para nosotros son centrales. El primer dato, la provincia tiene recursos. De hecho, los funcionarios muchas veces hablan de cómo aumentó la recaudación, de cómo ha mejorado los índices macroeconómicos, incluso hasta superando la prepandemia. Bueno, entonces acá hay un dato que no se está reflejando en el bolsillo, pero que la provincia tiene recursos. Y hay un segundo dato, que hubo un acuerdo nacional que se firmó en junio. El acuerdo nacional de junio establece que lo que estaba previsto en agosto y septiembre se adelanta a junio y a julio, pero que además da un aumento en septiembre, otro aumento en diciembre, para llegar a un 70,8% en el último mes del año. Bueno, me parece que por ahí viene la discusión que tenemos que dar en el ámbito paritario, empezar a discutir de qué manera mejoramos el poder adquisitivo del salario para que se dé esto que vos decías, que lo dijo el presidente, pero que también en la provincia se repitió, porque los funcionarios en el mes de febrero decían de que la inflación no le podía ganar al salario. Bueno, ahora está sucediendo. En días pasados tuve la oportunidad de entrevistarlo al ministro Walter Agosto en el programa Primera Mañana, en el ET9, nos decía claramente que ellos entienden que hasta ahora están como mínimo empatados o ganando un punto a la inflación. Se lo ve bastante duro y cerrado al ministro. Esta es la postura de la provincia. ¿Qué dicen ustedes con respecto a esto? De que es una equivocación si la provincia no nos convoca al ámbito paritario. Lo que hicimos en el día de hoy, en estos días, ¿no? Fue presentar un pedido formal al Ministerio de Trabajo. Si no nos convocan a paritaria, lo que va a hacer ANSAFE es convocar a una asamblea provincial para definir un plan de lucha. Entramos en un receso escolar, está claro. Si durante el receso no somos convocados al ámbito paritario, lo que vamos a hacer desde ANSAFE es convocar una asamblea. La asamblea es lo que va a determinar de qué manera vamos a llevar adelante un plan de lucha para que nos convoquen a la paritaria, para discutir el salario,
pero para discutir otras cosas que están pasando en el sistema educativo. ¿Cómo qué? Extensión horaria. ¿Alguien sabe cómo va a ser la extensión horaria? Hablan de media hora en escuelas rurales. ¿Hubo una reunión formal para eso? No lo sé. ¿Quién ¿Lo hubo? No lo hubo. ¿Quién va a dar esa media hora o esa hora? Tampoco se sabe. ¿Con qué norma legal se va a abonar a esos trabajadores? Tampoco se sabe. El objetivo que tiene esa media hora tampoco se sabe. ¿No es momento de convocarnos al ámbito paritario para ver qué es lo que se está pensando? Nosotros decimos, y no lo desconocemos, que en la escuela pública hay problemas, sí, hay problemas. Que en los procesos de enseñanza-aprendizaje hay dificultades, sí, hay dificultades. ¿Cuál es la solución? ¿La solución es media hora más? ¿O la solución será aumentar el presupuesto educativo para que haya más cargos, más horas cátedra, mejor infraestructura, formación docente, para que haya material didáctico para poder trabajar? Ojo con esta discusión de que parece que media hora soluciona los problemas de la escuela, ¿no? Queremos discutir la extensión horaria, queremos discutir lo que pasa en adultos, queremos discutir la falta de cargos. Hay una serie de cuestiones que nosotros entendemos que se tienen que discutir en el ámbito paritario y que se están tomando definiciones unilaterales que no corresponden. Por lo que decía, ¿peligra o puede peligrar el reinicio de clases tras el receso? ¿La asamblea va a ser antes o no? No, nosotros vamos a esperar durante el receso a que el gobierno nos convoque. Si no nos convoca, indudablemente la Comisión Directiva Provincial va a estar citando a una asamblea para ir definiendo los pasos a seguir. ¿Se puede evitar el conflicto? Sí, se puede evitar el conflicto. ¿Cómo se puede evitar el conflicto? Se puede evitar si nos convocan a discutir en el ámbito paritario. Esto es necesario que sea de manera urgente, porque nosotros no podemos aceptar que las definiciones sean unilaterales, no podemos aceptar que los trabajadores perdamos poder adquisitivo del salario. La provincia tiene recursos, por lo tanto nosotros vamos a insistir con este planteo. Rodrigo, gracias por venir a charlar con nosotros de política. Gracias a vos. Vamos a una pausa, ya venimos en HDP. Generando oportunidades, estamos haciendo una ciudad mejor. Se viene una semana con debate de los pliegos en la justicia santafesina en la legislatura, porque el gobierno parece que ha llegado a algunos acuerdos y va a enviar 12 pliegos para cubrir cargos de defensores, jueces y fiscales en la provincia de Santa Fe. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de paritaria, que los gremios en cascada van a ir sumando este pedido. Lo han hecho también los municipales de reabrir paritarias. El contexto inflacionario obliga a eso. Veremos si logran torcer de alguna manera el brazo del ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Walter Agosto, que ha sido tajante con este tema. La revisión es en septiembre, debates que se vienen en la provincia de Santa Fe. También en la legislatura este tema del acuerdo con Nación. Ya empiezan a aclararse y algunos a bajar un poco el tono de las críticas y tal vez a quedar un poco más aislados algunos sectores que estigmatizan este acuerdo como un gran fracaso del gobierno provincial, que salió tal vez de manera tardía o no, a explicarlo, a decir, señores, es dinero, vienen bonos, los vamos a liquidar de esta manera, va a ir para obras y sí, el acuerdo con la FIP va a ir a la legislatura. Los temas que se vendrán en la provincia de Santa Fe. Nosotros vendremos dentro de una semana a hablar de política.